Bienvenidos a mi canal. Hoy estamos aquí para desentrañar un tema que, créanme, ha sacudido el mundo de las series turcas y especialmente el corazón de una de nuestras actrices favoritas, Esra Turkoglu. Y es que el título lo dice todo: escándalo, los celos de Esra Turkoglu, revelaciones que te dejarán boquiabiertos. Para aquellos que aún no la conocen, permítanme presentarles a Esra Turkoglu. Es una actriz turca increíblemente talentosa, una fuerza de la naturaleza, conocida por su papel en Erkay, donde interpretó a la valiente y decidida Reyyan Anadolu, y que se ganó el corazón de millones de espectadores alrededor del mundo. Su habilidad para transmitir emociones, su naturalidad frente a la cámara y su belleza cautivaron a todos, convirtiéndola en una de las actrices más prometedoras de su generación. Pero como si el éxito rotundo en Erkay no fuera suficiente, Esra se embarcó en un nuevo proyecto que la consolidó aún más en el mundo de la televisión turca, Emanet, donde interpretó a Seher, una joven que lucha por la custodia de su sobrino Yusuf. En Emanet, Esra demostró una vez más su versatilidad y talento, interpretando a una mujer fuerte, sensible y llena de amor, que se enfrenta a numerosos desafíos. Si eres fan de estas series o simplemente te encantan los dramas turcos, sabrás que Esra es una figura central en el panorama televisivo actual. Su trabajo es impecable, su presencia en pantalla es magnética y su capacidad para conectar con el público es innegable. Sin embargo, como todos los seres humanos, también tiene sus momentos, sus sentimientos y, al parecer, sus celos. Hoy en este vídeo vamos a sumergirnos en un torbellino de rumores, especulaciones y, por supuesto, algunos hechos que se han confirmado sobre la vida amorosa de Esra y cómo los celos parecen haber jugado un papel importante y quizás destructivo en su vida personal y profesional. Prepárense porque esto va a ser intenso. Vamos a analizar cada detalle, cada pista, cada rumor que ha circulado en los medios y en las redes sociales. Y antes de que empecemos a desgranar todos los detalles jugosos, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos sobre el apasionante mundo de las novelas turcas. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo, porque créanme, siempre hay un nuevo escándalo a la vuelta de la esquina. Tenemos preparado mucho contenido, análisis de series, noticias de tus actores favoritos y mucho más. Así que suscríbanse, no se arrepentirán. Ahora sí, vamos al lío. Todo comenzó como suele suceder en el mundo del espectáculo, con un rumor. Un rumor que se propagó como la pólvora en los foros de fans, en las redes sociales y finalmente en los principales medios de comunicación turcos. Rumor que luego se convirtió en noticia y que finalmente fue confirmado: Esra Turkoglu y su compañero de reparto en Emanet, Halil İbrahim Ceylan, estaban saliendo. Para quienes no conocen a Halil İbrahim Ceylan, es un actor turco de gran carisma y talento, que interpretó el papel de Yaman, el protagonista masculino de Emanet. La química entre Esra y Halil en la pantalla era innegable, palpable, evidente para cualquier espectador. La intensidad de sus miradas, la complicidad de sus gestos, la forma en que se complementaban en cada escena, todo apuntaba a una conexión especial. Y al parecer, esa chispa, esa conexión, traspasó la pantalla. Los fans, por supuesto, enloquecieron. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de mensajes de apoyo, de montajes con fotos y vídeos de la pareja. Era como ver a Seher y Yaman, sus personajes, cobrar vida en la realidad. Era el sueño hecho realidad para muchos de sus seguidores, que habían soñado con ver a sus personajes favoritos juntos en la vida real. Todo parecía un cuento de hadas, una historia de amor digna de la mejor novela turca. Fotos juntos en eventos, en cenas románticas, en viajes. Declaraciones de amor sutiles y otras no tanto, llenas de cariño y admiración. Entrevistas donde se elogiaban mutuamente, resaltando sus cualidades profesionales y personales. Parecían inseparables, una pareja consolidada y feliz, disfrutando de la fama y el éxito que habían logrado juntos. Pero como en toda buena novela turca, donde la felicidad no suele durar para siempre, pronto comenzaron a surgir rumores de tensiones. Pequeñas señales que en un principio pasaron desapercibidas, pero que con el tiempo se fueron acumulando y generando sospechas. Supuestas discusiones, pequeños desencuentros, distanciamiento en eventos públicos, detalles que los fans más observadores no tardaron en notar. Y para empeorar las cosas, la prensa turca, siempre ávida de noticias jugosas, comenzó a especular sobre la existencia de una tercera persona. La sombra de un triángulo amoroso, un ingrediente clásico en cualquier drama turco, comenzaba a perfilarse en el horizonte.
Aquí es donde la cosa se pone interesante y, en mi opinión, un poco turbia. Los rumores apuntaban a que Esla, supuestamente, sentía celos de una compañera de trabajo de Alil. Una actriz con la que, al parecer, Alil tenía una relación que iba más allá de lo profesional. Imaginen la situación. Trabajando codo con tu novio, compartiendo horas de rodaje, y teniendo que lidiar con la posibilidad de que él se sintiera atraído por otra persona, o con la incomodidad de tener que ver la interacción de tu pareja con una compañera de trabajo. Debe ser muy complicado. Imaginen la presión mediática, la atención constante de los paparazzi, la necesidad de mantener una imagen pública impecable, mientras se lidia con problemas personales y emocionales. ¿Quién era esta misteriosa tercera persona? Los rumores apuntaban a una actriz que había trabajado con Alil en proyectos anteriores, y que, al parecer, mantenía una relación cercana con él. Se mencionaron nombres, se especuló sobre la naturaleza de su relación, y las redes sociales se convirtieron en un hervidero de comentarios y teorías. Ahora, aquí es donde la investigación se pone interesante. No se trata solo de chismes de pasillo, de rumores infundados que se propagan sin control. Existen pruebas, aunque indirectas, de que estos celos fueron reales. No podemos afirmar con certeza que Esla sintió celos de otra mujer, pero la combinación de indicios y señales apunta en esa dirección. Primero, el comportamiento de Esla en redes sociales. Los fans más atentos notaron cambios en su actividad online. Comenzó a dejar de seguir a ciertas personas en Instagram, especialmente a aquellas que estaban relacionadas con Alil. Eliminó fotografías donde se la veía cerca de él, o donde aparecía junto a otras personas. Este comportamiento, en el contexto de los rumores de infidelidad y de la supuesta tercera persona, se interpretó como una señal de su malestar, de su incomodidad, de su intento por marcar distancia o por protegerse de la situación. ¿Estaba celosa? ¿Sentía inseguridad? ¿Intentaba evitar que la prensa especulara más de lo debido? No lo sabemos con certeza, pero las acciones hablan más que las palabras. Segundo, la reacción de Alil ante estos rumores. Aunque él nunca confirmó directamente la existencia de los celos, ni de la supuesta tercera persona, sus declaraciones fueron ambiguas y evasivas. Evitó dar respuestas directas, prefirió guardar silencio o dar respuestas poco claras, que dejaban más dudas que certezas. En lugar de negar rotundamente la situación, o de desmentir categóricamente los rumores, prefirió mantenerse al margen, lo que alimentó aún más las especulaciones. ¿Por qué no defendió a Esla? ¿Por qué no aclaró la situación? ¿Qué estaba pasando realmente? Estas preguntas quedaron sin respuesta, y la incertidumbre solo sirvió para alimentar la curiosidad y el morbo del público. Tercero, y quizás lo más revelador, la posterior ruptura de la pareja. Después de meses de rumores, de especulaciones, de idas y venidas, Esla y Alil anunciaron su separación. Las razones, por supuesto, no fueron claras. No hubo comunicados oficiales que explicaran los motivos de la ruptura. Sin embargo, la prensa turca no tardó en atribuir la separación a los celos, a la supuesta infidelidad y a la incompatibilidad de caracteres. Se mencionaron diferencias irreconciliables, problemas de comunicación y la presión mediática como factores que habrían contribuido al fin de la relación. Aunque, como siempre, la verdad absoluta nunca fue revelada. Ahora, ojo, esto es importante, no estoy diciendo que esto sea un hecho comprobado al 100%. No hay pruebas concretas que confirmen que los celos fueron el motivo principal de la ruptura. Son rumores, especulaciones, interpretaciones, conclusiones basadas en indicios y señales. Pero la combinación de todo esto, el comportamiento de Esla en redes sociales, las declaraciones evasivas de Alil, la ruptura final, los rumores sobre la tercera persona, pinta un cuadro bastante claro de lo que pudo haber sucedido. Un cuadro de una relación que aparentemente se vio afectada por la inseguridad, los celos y la presión mediática. Pero ¿cómo afectaron estos celos a la carrera de Esla? ¿Tuvo consecuencias profesionales esta situación? Bueno, aquí es donde la cosa se vuelve más delicada. Según algunos medios turcos, los celos de Esla afectaron el ambiente de trabajo en el set de Emanet. Se habla de tensiones, de roces con el equipo, de dificultades para mantener un ambiente laboral armonioso. Incluso se llegó a especular sobre la posibilidad de que Esla abandonara la serie debido a estos problemas. Se rumoreó que la situación le estaba afectando anímicamente, y que estaba considerando dejar su papel en Emanet para proteger su salud mental y emocional.
Aunque no hay pruebas concretas que confirmen estas afirmaciones, es innegable que el ambiente de trabajo puede verse afectado por los problemas personales de los actores. Los celos, la inseguridad, la tensión, la presión mediática, el estrés, todo eso puede influir en la dinámica del equipo y en la calidad del trabajo. Los actores son seres humanos con emociones, con sentimientos, con problemas, y no son máquinas que pueden desconectar sus vidas personales cuando están frente a la cámara. Es lógico que los problemas emocionales, las tensiones personales y la presión mediática puedan afectar su rendimiento profesional y el ambiente laboral. Afortunadamente parece que Esla logró superar esta etapa. Demostró su profesionalismo, su talento y su compromiso con su trabajo. Continuó trabajando en Emanet hasta el final de la serie, brindando una actuación impecable y demostrando su capacidad para sobreponerse a las adversidades. Hoy en día, Esla sigue cosechando éxitos en su carrera. La vemos en nuevos proyectos, participando en producciones importantes y demostrando una vez más su talento y versatilidad. Está más fuerte que nunca y su presencia en la industria televisiva turca es cada vez más relevante. ¿Pero qué podemos aprender de esta historia? ¿Qué lecciones podemos extraer de esta experiencia? En primer lugar, que los celos son un sentimiento muy humano, un sentimiento que todos hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas. Pero también debemos entender que los celos pueden ser muy destructivos. Pueden arruinar relaciones, afectar la vida profesional, generar sufrimiento y dañar la salud mental. Debemos aprender a gestionar los celos, a controlarlos, a no dejarnos dominar por ellos. En segundo lugar, que la vida de los famosos no es tan perfecta como parece. Son personas como nosotros, con sentimientos, con problemas, con inseguridades. Y a veces esos problemas se magnifican por la exposición mediática, por la presión de los fans y por la necesidad de mantener una imagen pública impecable. Debemos ser empáticos, comprender que detrás de la fama y el éxito, hay seres humanos con sus propios desafíos y dificultades. Y por último, que el éxito no lo es todo. Esla es una actriz talentosa y exitosa, pero eso no la exime de sufrir por amor, de enfrentarse a los desafíos de la vida, o de lidiar con la presión mediática. El éxito profesional no garantiza la felicidad personal, y debemos recordar que lo más importante es cuidar nuestra salud mental y emocional. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Hemos explorado el escándalo de los celos de Esla Turkoglu, las revelaciones que nos han dejado con la boca abierta. Hemos analizado los rumores, las especulaciones y los hechos, y hemos tratado de entender cómo los celos pueden influir en la vida de una persona, incluso de una estrella de televisión. Espero que les haya gustado este vídeo. Déjenme saber en los comentarios qué opinan sobre este tema. ¿Creen que los celos de Esla fueron reales? ¿Cómo creen que afectaron su vida profesional? ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia? Me encantaría leer sus opiniones. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y sobre todo, de suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos sobre el fascinante mundo de las novelas turcas. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.